de los elementos de los programas, en los que es orientado a objeto, se lo entiende como un objeto. Y cada objeto tiene datos o atributos y funcionalidades o métodos. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que define qué tipo de atributos y qué funcionalidades puede tener un objeto va a ser la clase. ¿Sí? La clase dijimos que era como el molde del que partíamos para decir cómo va a estar compuesto un objeto. ¿Sí? Entonces, todo objeto de una misma clase va a compartir esas características entre sí. A su vez, después, la programación orientada a objeto tiene un par de principios, 4 específicamente, si hay un par más, pero esos son como los más importantes, que ahora los vamos a explicar. ¿Sí? Pero hasta ahí, más o menos, entre lo que era clase y objeto, ¿cómo estamos? ¿Entendió un poquito? Ahora vamos a ver cómo hacemos para definir eso en Python. Pero el concepto más o menos, ¿cómo lo ven? Acá no tengo encima para hacer mis polls, mis encuestas. Bien. Entonces, con la programación orientada a objetos pasamos de tener código de arriba hacia abajo, en el que las funcionalidades están mezcladas, son difíciles de separar, es más difícil de escalar, ¿sí? Lo único que teníamos nosotros como para mejorar la escalabilidad o la reutilización del código eran las funciones. Y nos basábamos en esas funciones, pero como que por ahí podía costar un poquito que igual sea tan genérica la función para poder reutilizarla, ¿sí? Y con la orientada a objeto pasamos a un sistema en el que tenemos los elementos, que son objetos, separados y se comunican entre ellos. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto, a ver si tengo acá, ¿este? ¿Sí? Uno podía definir entonces en un programa distintas clases, pensando en qué elementos pueden estar interactuando en nuestro sistema, y una vez que los instanciábamos, les dábamos características específicas a ese tipo de objeto, digamos. ¿Sí? Creamos un objeto concreto a partir de la clase, que es algo general y más abstracto. ¿Sí? Y esto nos permitía, dijimos también, poder relacionar fácilmente los objetos unos entre otros. ¿Sí? Bien. Después vamos a ir viendo cuáles son esos métodos para relacionar a las clases y objetos entre sí. ¿Sí? Entonces, cuando definimos una clase, podemos después instanciar varios objetos a partir de esa misma clase. ¿Cómo se van a diferenciar esos objetos entre sí? Por las características específicas que tengan, que van a ser distintas. ¿Sí? Cada objeto va a tener, dijimos, datos y funcionalidades. ¿Sí? Y este se lo pongo como para recordar que lo habíamos visto en los tipos de datos, ¿sí? Aprendimos todos estos tipos de datos y dijimos que después vamos a verlos del otro lado, que me dice tipos de datos creados por el usuario. ¿Por qué les parece que entienda la clase como un tipo de dato creado por el usuario? Por lo menos en Python. ¿Sí? Recuerdan que nosotros cuando hacíamos, si usábamos la función type, ¿sí? T-Y-P-E, sobre alguna estructura de datos, por ejemplo una lista, ¿sí? Si hacíamos type de una variable que era lista, la consola nos decía esto es de class list, ¿sí? Porque Python entiende todo como un objeto e incluso las estructuras de datos son objetos, ¿sí? O sea, hay clases que definen la estructura de una lista y qué métodos puede tener una lista, y cada vez que nosotros estamos usando una lista, en realidad lo que estamos haciendo es instanciar la clase lista que ya está definida en Python, ¿sí? Por eso vieron que con las listas podíamos usar como esa sintaxis de método, donde poníamos la variable, punto, el método, y le pasábamos los parámetros. Por ejemplo, el append de la lista, ¿sí? Se escribía así. ¿Sí? Exacto, entonces cuando estamos haciendo clases, nosotros básicamente un poco estamos haciendo tipos de datos nuevos o estructuras de datos nuevas, pero adaptadas a las necesidades que tenemos en nuestro programa y en nuestro escenario. ¿Sí? Después, a partir de eso, vamos a ir creando los distintos objetos que va a ser crear distintas variables, pero que van a tener esas características que definimos nosotros en las clases, ¿sí? Adaptado a lo que necesitamos. Bien. Bueno, este paradigma orientado a objetos como dato de color surge a finales de los 70, 80 más o menos, un conjunto más o menos de la época de lo que vimos, lo de las bases de datos. Surge primero un primer lenguaje que era puramente orientado a objetos, que se llamaba Smalltalk.
y surge todo con eso, toda la parte de lo que eran las interfaces gráficas. En ese momento las computadoras ni soñaban con tener dibujito de papelera, dibujito de carpetita, dibujito de ventanita, ¿sí? Todo era consola, comando. Y el orientado a objeto, entendiendo a cada cosa como un objeto separado, pero que se puede comunicar, fue el puntapié que permitió tener ahora interfaces gráficas en las compus, ¿sí? Como para que se dimensione más o menos que tuvo su importancia, digamos, que se sigue usando, y eso. Bueno, esta es como la imagen de la primera compu y de eso que hacían, con una interfaz gráfica que salía $10.000, por ende, obviamente, nadie se la compraba y la tenía en su casa. Sí, Xerox, para Bill Gates, que está ahí, y que supuestamente, ahí viene todo el chamu y el chisme, digamos, de que Bill Gates y Steve Jobs copiaron esa idea de la interfaz gráfica para después hacer las primeras compus que ellos hicieron que tenían interfaz gráfica, ¿no? No sé qué será, ¿no? Si era copiar o no, pero bueno, que sirvió, en la primera invención de Xerox, sirvió. ¿Sí? O por lo menos, bueno, Bill Gates y Steve Jobs fueron los que pudieron darle una aplicación más, más masiva, porque claramente compus de $10.000 no nos íbamos a poder comprar todavía. Bien, eso como dato de color. Para que más o menos sepan de dónde salió todo esto, por qué se sigue usando, qué impacto tuvo y demás. Bien. Vamos entonces hasta... Bien. Y así están como en una cadena de tal le robó tal, pero este otro le robó a otro. También hay toda una historia de que Steve Jobs va a los laboratorios de este lugar que inventa esto y puede ver de cerca todo el avance que ellos habían hecho y como que, bueno, lo reusa después para lo que hace. Pero sí, entre ellos siempre están así como este me robó esto, esto me robó lo otro, no saben. Bien. Entonces, veamos ahora ya, después de todo el momento histórico y demás, cómo vamos a hacer para definir todos estos que los estamos entendiendo hasta ahora como conceptos, pero en Python. ¿Sí? Yo les mostré un poquito un código para que vean más o menos cómo se ve, pero ahora vamos a ir parte por parte viendo cómo lo podemos escribir nosotros. ¿Sí? Entonces, al igual que con las funciones, que teníamos una palabra clave para definir nuevas funciones, acá la palabra clave es class, ¿sí? De clase. Entonces, cada vez que querramos hacer una nueva clase, ponemos la palabra class, le ponemos el nombre que queremos a la clase y 2 puntos. Y hasta ahí estamos, ¿sí? Esto ya es una clase, ¿sí? El pass, si por ahí lo recuerdan, en la parte de los bucles, era como que le decía a Python, bueno, acá no va nada, debería ir algo, no me tires error, déjalo pasar. ¿Sí? Es como, bueno, no hace nada el pass, pero tampoco nos tira error. Bien, adelantando un poquito más, esto sería como se vería al final una definición de una clase. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir escribiendo en el Visual Studio parte por parte, pero fíjense que comenzamos. Definimos una clase entonces con la palabra reservada class. ¿Sí? Después de eso va el nombre de la clase y 2 puntos. Eso es siempre así. Después de eso va un método, que es el método que se llama de inicialización o en otros lenguajes constructor. ¿Sí? Es aquel que me permite, cuando yo creo un objeto a partir de esta clase, me permite que tenga atributos. ¿Sí? Es como que le construye los atributos, lo inicializa con los valores que les dijimos. ¿Sí? Y después de eso van a poder definir los métodos. Los métodos, al fin y al cabo, son funciones y los atributos, al fin y al cabo, son variables. ¿Sí? Fíjense que este método de inicialización o constructor lo que hace es pasarle como parámetro cada una de las variables que son sus atributos. ¿Sí? Ya vamos a explicar bien lo del self. Pero para que tengan una idea de las partes. ¿Sí? Siempre que definan una clase, primero le van a definir su método de inicialización o constructor, o sea, definir los atributos, significa eso, y después de eso pueden ir los métodos que ustedes quieran. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? La definición del init,
que dice self, nombre y definición de todos los atributos. ¿Es obligatorio? ¿Para qué sirve? ¿O ese es el método constructor, digamos? Es obligatorio si querés que tenga algún atributo tu clase. Normalmente uno querría que sí. Claro, a Así que menos que sea abstracta, digamos, sí. pero ese sería el constructor, ¿no? Claro, es como el Por lo que constructor entiendo. en otros lenguajes, sí, sí, sí. Acá le Perfecto, dicen inicialización, pero es como el constructor. Básicamente se va a encargar de que tenga todos sus atributos, digamos. perfecto. Sí, muy buena pregunta. De ahora en más van a ver que en toda esta parte de orientado a objetos van a haber muchos métodos que ya están predefinidos que se van a escribir así. Dos guiones y dos guiones al principio y dos guiones al final. Guión bajo. ¿Sí? ¿Cuál pregunta, Julio? Recién preguntaron si esto se escribe así con los dos guiones. Sí, todos los métodos predefinidos de esta parte de orientado a objetos van a ver que se escriben así. Dos guión bajo adelante, dos guión bajo atrás. Y después el otro compañero preguntó si esto era un método constructor. Sí. Sí o sí hay que poner el método constructor, o se podría asignar directamente el atributo. No, eso es lo que se llama un atributo de clase. Después vamos a la diferencia. Por ahora vamos a quedarlo con esto. Si vos acá pusieras directamente nombre igual Pepito, eso es un atributo de clase. Ahí no podemos cambiarle por cada instancia porque es de la clase. Vale. Sí. No, estamos definiendo la clase persona, ¿sí? Siempre que usemos la palabra class y algo, vamos a hacer una clase nueva nosotros. Claramente no vamos a poder hacer una clase que se llame list porque nos va a decir que ya existe o algo así. Pero sí, estamos haciendo una nosotros. Bien. Ahora igual lo copiamos a esto y lo vamos viendo parte por parte, pero para que se entiendan las partes, ¿sí? Va primero la palabra reservada, el nombre, el dos puntos, después van los atributos, ¿sí? Y después van a ir los métodos que quieran. Entonces, los atributos sabemos que son los datos que se refieren a cómo se puede describir a ese objeto o lo que se llama también el estado del objeto, ¿sí? Describen sus características generales, dice. Esto al final van a ver que en Python se va a reflejar como variables, como vemos acá. ¿Sí? Y después los métodos van a ser el comportamiento, es decir, qué funciones podemos aplicar sobre objetos. ¿Sí? Que acá es importante esa parte de que normalmente el método se aplica sobre el objeto. ¿Sí? Definen el comportamiento del objeto. Que es esto de, por ejemplo, acá, ¿sí? Que son métodos, por ejemplo, dice hablar, correr, caminar. Bueno, esto se los paso. Ahí. Pero se los dejo ahí por si después los quieren ver. Son más ejemplos, pero algunos están en inglés. Bueno, veamos entonces parte por parte a ver cómo se hace esto, ¿sí? Empezando por esto del método init, ¿sí? Que tal como vieron son los dos guiones así como los ven, ¿sí? Guión bajo. Entonces, este método init sí es un método como predefinido, digamos, pero cada vez que lo quieran usar, tienen que usarlo así con la palabra def, ¿sí? Bien. Entonces, este método es la inicialización de una clase. Cada vez que ustedes creen un objeto a partir de una clase, ¿sí? Lo que dijimos que era instanciar la clase, automáticamente, digamos por decirlo así, este método se ejecuta para inicializar ese objeto. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos acá con inicializar? Que esas características especiales que les di a los atributos cuando creen el objeto, realmente se enlacen al objeto, digamos. ¿Sí? Entonces, uno cuando crea un objeto persona, ahora vemos bien cómo es la sentencia esa, le va a pasar un dato de nombre, de edad, de género, de estatura y de peso. Y este método es el que se va a encargar que esos datos, esos literales, digamos, sean realmente los atributos de este objeto. ¿Sí? Dentro del método init van a ver que ahora está esta palabra acá que se llama self, ¿sí? Que la preguntaron un poquito la otra vez, dijimos que la íbamos a explicar ahora, ¿sí? Self, que significa mismo, justamente hace referencia al objeto mismo, ¿sí? Como cuando uno hace la clase, no piensa en los objetos, ¿sí? Porque se abstrae de eso, del objeto, de cómo va a ser la aplicación específica de esto, y piensa en las características generales.
no vamos a saber de antemano cómo va a ser el nombre de cada uno de los objetos que se cree después de la clase. Entonces, cada vez que yo pongo self en una clase, self se va a reemplazar por un objeto cuando lo use. Sí, algo así. Bien, entonces, cuando yo llame a la clase persona, o sea, cuando instancie el objeto y le pase estos datos de nombre, edad, género, estatura y peso, cuando se ejecute el método init, el self acá en el parámetro indica que también hay que pasarle como argumento al objeto mismo. ¿Sí? O sea, self siempre se va a reemplazar por el objeto con el que yo instancio. ¿Sí? Self, entonces, dijimos que viene del inglés de tipo mismo, siempre hace referencia a un objeto, al objeto específico que yo esté hablando en ese momento. Como cuando yo defino la clase, me estoy abstracción, no puedo saber todavía cuál va a ser el nombre del objeto. Entonces, una manera de hacer eso en la clase es poner self. Entonces, self siempre se va a reemplazar después por el objeto que uno esté usando en ese momento. ¿Sí? Entonces, si después uno crea a partir de la clase persona un objeto, no sé, Messi, donde dice self, va a pasar Messi, cuando esté hablando del objeto Messi. ¿Se entiende? Más o menos. Bien. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace este método init es decir, al objeto del que estoy hablando, en el atributo nombre, pasale el valor de nombre que te puso cuando creó. Vámonos. ¿Sí? Self, entonces, dijimos, hace referencia al objeto mismo. O sea que acá se reemplazaría por el objeto en el self naranja, digamos. El punto y algo era como para hacer referencia sobre el mismo objeto. Entonces decimos que de ese objeto en el atributo edad le asigne lo que le hayamos pasado como edad. Ya lo vemos. Ay, no sé cómo mutear desde acá. Cuidado los micrófonos, chicos, no sé quién tiene prendido. Ah, o quieren preguntar algo. Dígame. Bien. Entonces, los objetos, dijimos, van a tener entonces una característica muy importante. Son conscientes de que existen, por así decirlo. Al usar self, hacemos referencia siempre entonces al objeto actual. ¿Sí? Cuando definimos la clase, no podemos saber de antemano cómo van a ser los objetos, pero podemos usar esta generalización de decir que self después se reemplaza por cualquier instancia u objeto. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos self.color, por ejemplo acá yo estoy hablando de qué atributo, digamos, le quiero pasar el valor. Y del lado derecho de la asignación iría lo que uno le pasó como argumento cuando llamó a la clase. ¿Sí? Entonces, esto se vería algo así. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos esta clase bike bicicleta que dice acá, que tiene estos dos atributos, color y gears, cuando creamos un objeto, crear un objeto se reduce a una variable, asignarle esa clase. ¿Sí? Entonces, tengo una variable, una bici, que va a ser mi objeto bici, y a eso le asigno la clase bike. ¿Sí? Bike y entre paréntesis. Si le quiero pasar valores porque tiene atributos, entonces pongo esos valores de esos atributos entre los paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, red y algo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esta sentencia, cuando se ejecute, lo que va a ser llamar a este método init. Y este método init en self.color le va a pasar red y en self.years le va a pasar el string que haya ahí. ¿Sí? Esta de acá a la derecha es la manera en la que creamos un objeto o instanciamos una clase. ¿Sí? Instancia es lo mismo que objeto, básicamente. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Sí, profe, quería preguntar algo. Si por ejemplo yo le paso menos argumentos de los que debería, ¿da algún error o qué pasa? Sí, te va a dar algún error. Recuerden que nosotros cuando definíamos funciones, si las definíamos con 4 parámetros, si llamamos con 3 te da error, porque esperaba 4 y recibió 3. O sea que eso sí te va a dar error.
De última, lo que uno puede hacer, recuerde que eran lo mismo que en las funciones, digamos, era poner algún valor por default. Entonces, en caso de que no se le cargue nada, toma ese valor por default. Sí, ahí se puede hacer eso mismo. Y acá, bueno, lo mismo esto de que tenemos en el init 3 parámetros y lo estamos llamando con 2. Esto únicamente funciona acá en las clases porque justamente el self hace que le pase al objeto mismo, o sea, una bici también como un argumento, sin que uno tenga que definirlo. Y ese es el único caso donde eso no da error. Profe, recién probé cambiar el self por la palabra propio y en todas las instancias que se definen también lo hice. ¿Mm? Y funciona. ¿Cómo? ¿Propio? Ajá. En vez de usar la palabra self, una palabra cualquiera, por ejemplo, podría haber puesto auto o propio es la traducción literal de self. Entiendo. No digo Bien. como dato curioso, no sé, para mí no está definido por el lenguaje. Tipo es como una... Sí está definido por el lenguaje, es como una abstracción más que podemos usar, digamos. Se puede reemplazar esas vías escalando, me empieza a fallar. O sea, a la hora de agregar complejidad, empieza a fallar. Si vos te salen porque sos Bill Gates. Me encanta. XD. Yo tengo un compañero en la facu que siempre le decíamos Bill Gates porque es muy parecido. O sea, que en mi mente me está hablando de él. Julián al 9009. Bueno, ¿en qué estamos? Entonces, veamos otro ejemplo, ¿sí? A ver, acá aparece, fíjense, en esta clase, lo que les comenté esto de atributos de clase, atributos de instancia o de los objetos, digamos. Hay como una diferencia en eso. Uno puede definir atributos que si son a nivel de la clase, significa que cualquier objeto tiene ese atributo en ese valor. Y en cambio, los atributos de los objetos o de las instancias recién van a tomar un valor cuando uno cree ese objeto. ¿Qué es lo que pasaba con el método init? ¿Sí? Esto de acá. Esta una bici recién va a tener estos valores de red y tal cosa cuando yo instancie y le pase estos valores. ¿Sí? Pero también existe esto que se llaman atributos de clases. Fíjense que acá crea una clase y a una variable que se llama chocolate, que va a ser su atributo, porque dijimos que los atributos al final son variables, le pasa el valor false. Esto significa que cada vez que yo instancia esta clase, de por sí, el objeto ya va a tener ese atributo. ¿Sí? Y después los métodos, también lo mismo. Este sería también un método de clase porque no le estoy pasando self. ¿Sí? Entonces ahí podemos diferenciar entre esto que son los atributos o métodos de instancia y los atributos o métodos de clase. Son como dos alcances. A tenerlo en cuenta, digamos, por esto de que si uno lo define así, cualquier objeto se va a llevar el atributo. ¿Sí? Fíjense que acá también después uno puede usar con el objeto cualquiera de estos métodos de clases. Bien. Y me faltó acá hacer este comentario. Sí, fíjense que acá crea un objeto, que dijimos que crear un objeto era poner una variable, poner la asignación y del otro lado el nombre de la clase y con paréntesis. Si le pasábamos atributos de instancia, teníamos que pasarle esos paréntesis. En este caso no. ¿Sí? Fíjense que si uno quiere hacer print de ese objeto, lo que obtiene es este mensaje de acá abajo, que dice main, no sé qué cosa, galleta en tal lado. Siempre que impriman esto así, lo que les va a mostrar va a ser la dirección de memoria interna donde está ese objeto. ¿Sí? O sea, cada vez que uno crea un objeto, está pidiendo un lugar de memoria donde poner ese objeto. ¿Sí? Recuerden que todas las variables, todos los datos que usamos existen en algún lado de la memoria interna, que es la RAM. ¿Sí? Entonces, cuando hagan print, lo que van a ver va a ser ese nombre. Así como dice Facundo, hay métodos para no ver esa información, que son el punto str, como dice ahí, o name también.
como todos estos métodos, va el nombre con los 2 guiones abajo adelante y 2 guiones atrás. ¿Sí? Bien. Todos los métodos nativos, pues son métodos nativos del lenguaje, van con los 2 guiones bajos. Los que son para operar sobre estas clases y objetos, sí. Ah, Los que te perfecto. dan así como te doy el nombre de la clase, te doy el mensaje, qué es lo que tenía la clase, que hace el str, y así, ese tipo de métodos ya predefinidos, sí, son así, como que A, tienen lo- esta sintaxis distinta, digamos. a los métodos de las funciones las llamamos como una función cualquiera como la vimos antes. Sí, a los que crean ustedes dentro de una clase, así como una función normal, mira. Perfecto. Bien. Gracias. Entonces, dijimos que podíamos diferenciar también métodos de clases y de instancias. ¿Cómo vamos a ver la diferencia? Fíjense que este es un método de clase porque no le pasamos self, ¿sí? Le pasamos un mensajito en realidad. Acá que le pasamos self, y estamos usando al mismo objeto, digamos, para mostrar un mensaje, en este caso es el método de mostrar un mensaje, esto sería un método de instancia, ¿sí? Bien. Cada vez que usemos este método hablar, sin que nosotros necesitemos pasarle como parámetro el objeto, porque tiene el self acá, ya lo va a tomar como un argumento más. ¿Sí? Después, donde dice self, se reemplaza por el objeto. ¿Sí? Sí. Entonces, si uno tiene esta clase humano y crea un objeto así, donde dice man acá, se va a reemplazar en self. ¿Sí? Fíjense que en este caso está ese ejemplo de que yo tengo una clase que tiene atributos y creé un objeto sin pasarle valores a esos atributos. Teóricamente, sabiendo que tenemos que pasarle tantos argumentos como parámetros me pide la función, esto debería arrojarme error. Pero como los parámetros tienen valores por default, no pasa. ¿Sí? Porque si yo no le defino nada, rellena con lo que dice el default. Que me vaya a servir o no la información, bueno, pero para ahorrarse esos errores. ¿Sí? O si tienen algún campo que no siempre lo usan, por ejemplo, también puede servir. ¿Sí? Bueno, este también en inglés, pero le fui poniendo las traducciones, ¿sí? Pero como para que tengan un resumen de cómo funciona. ¿Sí? Uno define una clase de donde tiene que ponerle sus atributos y sus métodos. Los atributos van a ser como variables, los métodos como funciones, ¿sí? La definición es igual. Al principio de una clase, normalmente o siempre hacemos el método constructor de inicialización. ¿Sí? Esto siempre que uno quiera atributos de instancia, que normalmente uno quiere. Hay casos de abstracciones donde no, obvio, pero esto es lo que más vamos a practicar. ¿Sí? Entonces, para hacer ese método constructor, es esta función def, ¿sí? Con los 2 guiones a cada lado, init, y siempre tenemos que pasarle el primer argumento de self, que se va a reemplazar por el mismo objeto, y después las variables de los atributos que queremos. Después de eso, uno puede seguir definiendo más funciones con def que van a ser los métodos. ¿Sí? Y fíjense que acá también tienen cómo crea un objeto, ¿sí? A partir de esta clase man, le asigna a una variable esa clase man y entre paréntesis le pasa el valor de la edad, que es lo que pedía como atributo. ¿Sí? Entonces sabemos que cuando se ejecute esto, donde dice self, perdón, va a decir m1 y donde dice acá el age, después va a pasar el valor que nosotros queremos. ¿Sí? Este primero age de acá sería el atributo y el de la derecha le pasaríamos el valor que le pasamos por argumento. ¿Sí? Podemos ir accediendo a cada uno de los atributos después de una clase, así como ven en el último cuadradito en rojo de acá. ¿Sí? Se pone el nombre del objeto, punto el nombre del atributo. De esa misma manera después se ocupaban los métodos también. ¿Sí? Acá tienen. Entonces, esta clase, man, ¿sí? Def, init, así, le paso primero self, después le puedo pasar algún atributo que quiera. Y entonces tengo que asignarle al atributo el valor que le pase. Así que hago self.name y le paso name. Y eso medio que mecánico siempre. Y después, cada vez que querramos crear algún objeto a partir de esta clase, ponemos las variables, le asignamos con los valores y así podemos después ir accediendo a cada uno de los atributos. ¿Se entiende hasta aquí? Bien.
vamos a intentar crear igual el ejemplo ahora en Visual Studio. ¿Sí? Después, obviamente, a partir de una misma clase, uno puede ir creando distintas instancias con distintas características, es decir, con distintos atributos. Por ejemplo, acá M1 se llama George, M2 se llama Jimmy. ¿Sí? Podemos diferenciar a los objetos por los valores de sus atributos. Ay, perdón. Se me salió. Ay, voy a... Bueno, a ver, podemos hacer, si quieren otra vez pasito a pasito, este ejemplo de acá, el de persona. ¿Sí? Bien. Sí, hay unas funciones, las del STR te da una info y hay otra más que te da info de los atributos y métodos. Bueno, hagamos esta. Vamos a hacer desde el principio, así se entiende todo. Bien, entonces, ¿cómo creábamos una clase? Dijimos que con la palabra reservada clase. ¿Sí? Esto era como el def, pero de las clases. ¿Sí? Siempre arrancamos con esto. Después de eso va el nombre de las clases. El nombre, como quieran, por convención se suele poner primero mayúscula en las clases y los nombres de los métodos y atributos todos en minúsculas. Convenciones, pero eso. Bien, una vez que teníamos la clase, dijimos que primero definimos los atributos, después los métodos. Si queríamos atributos de instancia, teníamos que usar un método constructor o inicialización. Entonces, ni bien puse class, el nombre y 2 puntos, voy a hacer el init. ¿Sí? O sea que va la palabra def. Init, fíjense que acá ya les tira como que un listado de todo lo que pueden tener. Acá tienen el get attribute, si era el nombre. Y demás. Acá está el STR que mencionábamos y otros así. ¿Dónde está el init? Acá. Sí, fíjense que uno, si ya lo hace así como con el predictor, le pone como automático que si no pone nada lo complete con none. ¿Sí? Vamos a quedarnos hasta ahí. Bien. Entonces, def init, entre paréntesis, sí o sí que le paso self. ¿Sí? Y después veo si le queremos dar atributos. Vamos a ponerle, entonces, tenía nombre, edad, género y estatura y peso. Y entonces, este self va a ser el primero que va a hacer referencia a que cuando el objeto se cree, se llame a la inicialización y donde dice self se reemplace por el objeto concreto. ¿Sí? Y después de eso va el listado de lo que queremos que sean nuestros atributos. ¿Sí? Si queremos que la clase persona se describa por nombre, edad, género, estatura y peso, esto es lo que va a ir acá. Entonces, una vez que hicimos esto, tenemos que acá asignarle esos valores. ¿Cómo le digo que al atributo de ese objeto en específico le pase ese valor con el que yo lo creé? Con self. ¿Sí? Es para eso, porque si no, ¿a quién le estamos pasando ese valor concreto? Y no podemos diferenciar. Entonces, si hacemos self, sabemos que le estamos pasando a ese objeto concreto. Self, punto, nombre del atributo, nombre por ejemplo, y le pasamos lo que le va a llegar después como argumento ahí. Profe, siempre tiene que ser el parámetro que se pasa ahí en self.nombre, porque si pusiera un nombre ya establecería ese nombre nomás. Excelente. Bien. No, claro. Era esta parte de la clase un poco que se ve parecido cuando creamos la tabla, ¿viste? Con lo de los atributos. Si les sirve para modelarlo, en buena hora. Pero sí, acá está bueno que hay que olvidarnos otra vez de poner punto y coma. Porque voy a SQL y no entiendo nada. Bien. Entonces, hasta ahí estamos, le dimos sus atributos, ¿sí? Entonces, sí o sí, si queremos que tenga atributos de instancia, al principio de la clase ponemos el método init, ¿sí? Así con los 2 guiones. Sí o sí que va a ser primero como parámetro y después de eso los atributos que uno quiera darle.
y por debajo de eso, self.el mismo atributo y le asigno lo que después le va a llegar como argumento cuando se lo llame. ¿Sí? Bien. ¿Puedo tener otras variables aparte de las que están dentro del init? Puedo tener, dijimos, los métodos de clases. ¿Sí? Ah, bien. No sé qué le podría poner. Vamos a poner uno para que te ejemplo. ¿Sí? Por alguna razón, si uno tiene un atributo que quiere que sea de clase, que por alguna razón vale false, voy a hacer esto. Esto significa que todo objeto que yo cree a partir de la clase persona, sí o sí que tiene este atributo y sí o sí que lo tiene con el valor false. ¿Sí? Puedo hacer esto, pero eso significa que afecta a nivel de cualquier cosa que salga de esa clase. ¿Sí? No a nivel de instancia. ¿Sí? Acá también hay que diferenciar, como esto de que habíamos visto un poco del ámbito de las variables entre local y global, acá nuestro ámbito viene a ser si algo está a nivel de clase o a nivel de instancia. ¿Sí? Claro, ponerle que vos decís, bueno, estatura, si no me pasa nada, que le ponga 0. Entonces, pues si vos no llamás con nada a estatura, lo rellenas solo con 0. Y no te tiraron. También. Se pone non. Acordate que el non es como el nada, digamos, ¿sí? Que es ese concepto de vacío, digamos. Acordate que el vacío es non. No existe otro vacío que no sea non, digamos, acá. Ese es el nulo. Claro, el espacio en blanco es un carácter, digamos, sí. Bien. Si querés nulo, es poner non, digamos. Bien. Estamos. Entonces, esto sería lo que llamamos método de inicialización o constructor si van a otros lenguajes. Porque como que en realidad la mecánica con la que hace la construcción es un poquito distinto por ahí la lógica que maneja Java. Pero nos vamos a meter en eso. Bien, una vez que está eso, podemos pasar a hacer los métodos de nuestra clase o instancia que nosotros queramos definir. Métodos instancias, entonces dijimos que va a depender de si le pasamos o no al objeto mismo. ¿Sí? Como en este caso, si hacemos una función, un método hablar, y le pasamos como parámetro self, va a ser distancia y cada vez que se llame al método hablar, le va a pasar automáticamente como argumento al mismo objeto. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a ponerle un mensaje. Y podemos usar, si quieren, después el mismo objeto, se lo dejo así. Bien. Una vez que tenemos la clase, entonces, podemos crear distintos objetos a partir de esta misma clase. ¿Sí? Hasta acá se entiende bien cómo hacer la inicialización y por qué, cómo creo los atributos y todo eso, cómo defino métodos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O algo que quieran que repita? Sí, la clase es un template, sí. Puedes reverla así. ¿Por qué iba el método self dentro, como parámetro, en el método hablar? No me quedó claro. Esto podríamos hacer, dijimos que siempre que le pongamos el self, digamos, va a pasar a ser un método de instancia porque le vamos a estar pasando al objeto mismo. La idea sería que acá adentro usamos al objeto, ¿no? Vamos a agregarle un mensaje a ver dónde lo usamos. Acá pueden usar tanto esto de los f-strings que habíamos hablado, como hay otra notación, que es la del format, ¿sí? Que va con cabecitas, y que si uno le pone acá después el format, puede indicar de qué variable está hablando. Vamos a usar nombre. ¿Sí? Esto básicamente lo que va a ser, en donde estén las llaves adentro del string, lo va a reemplazar por lo que valga el atributo nombre. ¿Sí? Recuerden que siempre que queremos acceder al atributo de algún objeto, tenemos que hacer el objeto punto el nombre del atributo. ¿Sí? Entonces acá
como le pasa al self como parámetro, esto se va a reemplazar después por el objeto, por ejemplo, una persona, si después es un objeto del tipo persona, donde diga self, acá va a ir una persona y en self.nombre va a ir lo que le ponga como nombre a este objeto. ¿Sí? Bien. Ahí esa, si usted dijo que con este format es otra forma de mostrar Ujú, como el f-string. ujú. Ahí usted vamos poniendo en orden en que aparecen las variables, ¿no? Sí. O sea, en el orden que pones te va a reemplazar. O sea, si vos volvés a Exacto. poner otra llavecita y acá pones self.edad, no sé, edad. Te va a mostrar primero el nombre, después la edad. Claro, es posicional, digamos, la Ujú. asignación. Sí, sí, sí. Bien, bien, gracias. Bien. Bueno, queremos a ver un objeto, entonces. Dijimos que crear un objeto era llamar a la clase, paréntesis, y si le queremos pasar atributos específicos, le queremos dar valor a los atributos de la instancia, se los ponemos acá, ¿sí? Entonces, no sé, el mío. Ahora, estatura. Bien. Si quisiéramos ver cómo se llama esto, por ejemplo, acceder a alguno de los atributos, podríamos hacer el nombre del objeto y con punto va el nombre del atributo que quiero ver. O sea que esto después me va a permitir ver mi nombre. ¿Cuál me faltó? ¿Está nombre, edad, género, estatura, eso? Sí, no todo. Bien. Y también vamos a ver cómo podemos ver esto. Vamos a usar este método de CTR que les mencioné. Bien, fíjense. Ah, no me está dando. Bueno, ahora se los mostraré. Fíjense entonces que acá podemos ver con el nombre, mi nombre. Una vez que se creó el objeto, si hacemos punto y algún atributo, vamos a visualizar ese atributo. ¿Cómo usamos después los métodos? De la misma manera, ¿sí? Va siempre el objeto y sobre el objeto se aplica el método, o sea que sobre esto vamos a aplicarlo, ¿sí? Fíjense que acá ya nos muestra automáticamente esto como los atributos, ¿sí? Que lo pone con este símbolo, edad, estatura, género, nombre, peso, si yo quisiera acceder a eso, o me aparece acá el método hablar, que es el que definí, que aparece con este otro símbolo de método. Y ahora podemos ver Olisma. ¿Sí? No se olviden de los paréntesis como yo recién. Siempre los métodos después van paréntesis. No importa que no tenga parámetros, digamos, esto indica que es un método, que es una función, que hace algo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo no le pasé ningún parámetro, solo puse los paréntesis para indicar que era eso, pero automáticamente este self reemplaza self por una persona, en este caso, ¿sí? Y después esto usa acá en self.nombre. Entonces acá hace una persona punto nombre. Y eso le retorna bajo. ¿Sí? Y acá se rellena con eso. ¿Se entiende? ¿No ven? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Ahí sería como que usted está hablando, diciendo Olis Majo sería. Sí. Aunque súper solo Ponele. diciendo. Claro. Sí. Alguien la compu me está saludando por ahí. Majo, a ver si entendí bien, Sí. porque no me está costando. Entonces, lo que estamos dando ahora son lo que son los objetos, son variables con atributos básicamente, con distintos atributos, como una persona que puede tener altura, edad, todo lo demás. Y los métodos son para usar estas variables que tienen atributos. Así sería. Los métodos son para que tus objetos hagan cosas. Puede hacer lo que vos quieras tu método. ¿Sí? Claro, se usarían con estas variables con atributos que serían los objetos.
El método puede ser de instancia, lo que significa que usa el mismo objeto, por ejemplo que usa el objeto para mostrarte un atributo del objeto, o puede que no use el objeto y haga alguna otra cosa extra, cualquiera, y esos son métodos de clase. Cualquiera de los dos vos podrías hacer. Los métodos son las acciones, lo que va a poder hacer tu objeto, ¿sí? Por ejemplo, en las listas era que yo, si hacía una lista, ¿sí? A 1, 2, esto que hacemos nosotros es un método que está modificando el mismo objeto. Y es básicamente la misma idea. Entendido. Genial. Te quedan 10 minutos. Ah, bien. Bueno, hacemos entonces 10 minutos de recreo, ¿les parece? Y mientras tanto les mando por el Discord y les pido a los chicos que les reenvíen por WhatsApp, o si alguno de ustedes quiere reenviar por WhatsApp, y les paso el próximo link. ¿Sí? Manden por WhatsApp, yo estoy con el teléfono y varios también. Entonces podemos ver. Bueno, y les comparto entonces y ya les paso el link. Y hacemos 10 minutos de recreo igual, así que volvemos y cuarto. ¿Sí? Perfecto. Dame un segundo y ya les paso el link por aquí. También. Y lo que sea. Bien.